¿Dónde está lo positivo en leer libros que tocan temas de salud mental? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sol Di Giorno, bookfluencer, psicóloga y autora de Herencia de Sangre y Pecado, y hoy quería hablarles de un libro que toca muchísimos temas de salud mental y cuando me enteré me preocupó un poco bastante, pero debo decir que quedé muy conforme con el resultado de esta historia, Entre chicos, de Emma Noyes. Entre chicos es una novela que cuenta una historia de romance, sin embargo tenemos una protagonista que se llama Ginny que realmente atraviesa un montón de situaciones delicadas, por lo tanto el romance pasa en el libro, existe, se desarrolla en la historia y obviamente es un punto súper importante en esta novela. Sin embargo, todas las situaciones que atraviesa Ginny a lo largo de su vida terminan teniendo muchísimo peso por lo bien que están trabajados. Son muchos temas de salud mental que, como digo, cuando me enteré me pareció que iba a ser demasiado. A mí me pasa que a veces leo algunos libros que incluyen forzadamente temas de salud mental, lo cual siento que termina siendo contraproducente porque la idea es incluir un tema cuando realmente se amerita. Sin embargo, en esta historia, a pesar de que trabaja un montón de temas diferentes, los hace de una forma súper correcta, muy delicada, con mucho trabajo y mucho cuidado detrás, que realmente yo no pude más que analizarlo, pensarlo, marcarlo, donde toca temas y donde describe súper bien un montón de situaciones que después estuve investigando, la autora también sufrió, por eso es que están también narrados. Obviamente ella tuvo su experiencia en primera persona, entonces en ese sentido me parece que es una historia súper recomendable y les voy a hablar mucho más de este libro en el video. Algunos de los temas que toca este libro son trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia y trastorno por atracón. También habla de ansiedad, habla de dependencia emocional, habla de apego evitativo, habla de apego ansioso y también menciona un poco situaciones de duelo. Ahora sí, les cuento de qué se trata esta historia Entre chicos. En Entre chicos conocemos a Ginny, que es una joven que vivió rodeada de un grupo de amigos varones, porque también se había criado con hermanos varones, entonces para ella siempre fue más sencillo vincularse con hombres. Hace un grupo hermoso en la universidad con los cuales también convive después, pero después de un tiempo de vivir siempre rodeada y cuidada por su grupo de amigos varones, se muda a otra ciudad por cuestiones laborales y realmente se siente muy sola. Extraña a sus amigos y extraña la vida que tenía en Nueva York, pero hay algo positivo para ella de vivir alejada y vivir en esta ciudad donde nadie puede visitarla con facilidad, y es que sufre un trastorno de la conducta alimentaria que sus amigos no habían notado cuando convivían con ella, y obviamente esta distancia la ayuda a poder disimularlo y ocultarlo de sus seres queridos. Sin embargo, todo cambia cuando aparece Adrien, que es un chico que le presta una atención diferente, tiene un trato diferente con ella y a ella le gusta muchísimo, pero bueno, obviamente tiene un montón de problemas que ella no quiere mostrarle a nadie, y al mismo tiempo Adrien también tiene su pasado doloroso que va a ponerse bastante en juego al vincularse con Ginny. Un tema súper importante que está tratado en este libro y que lo hace también accesible para todos, en el sentido de que parece fácil de entender, parece fácil de ponerse en los zapatos del otro y entender qué es lo que sufre, es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta emocional, muchas veces acompañada también de cambios fisiológicos, que el sujeto tiene ante situaciones que percibe como peligros o potenciales amenazas. En niveles normales, la ansiedad puede ser adaptativa, es decir, que uno puede sentir ciertos niveles de ansiedad sin que sea algo problemático. El problema es cuando esa respuesta emocional se empieza a despertar en situaciones que no ameritan estar ante esa posición defensiva de posible amenaza. Es decir, cuando empieza a aparecer en situaciones cotidianas o no amenazantes. Ginny sufre mucho de la ansiedad y también se refleja en bastantes partes del libro, por ejemplo, cuando quizás duda en si hablarle a Adrien o no, porque no sabe qué va a pasar, no puede controlar esa respuesta que va a recibir por parte de él, entonces escribirle un mensaje es toda una aventura porque realmente lo sufre y la pasa mal en esa espera de respuesta. También se recalca justamente en el libro que el temor que siente Ginny frente a ciertas situaciones es terrible porque es un temor frente a algo que no existe en realidad, que eso justamente es lo que tiene la ansiedad. Ahora, yendo puntualmente a los trastornos de la conducta alimentaria, siento que son una joya muy importante en este libro porque leo muy poco de este tema en particular, que siento que es mucho más frecuente de lo que uno cree. En Argentina tenemos una de las tasas más altas de aparición de trastornos de conducta alimentaria, y en ese sentido me parece súper interesante poder encontrar este tipo de testimonios o este tipo de personajes que sufren estos problemas que justamente son bastante frecuentes en nuestra sociedad y que cualquier lector puede estar sufriendo o puede haber sufrido. El trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno psicológico en lo que sería el proceso de la ingesta alimentaria, y es justamente un problema porque la comida es algo que nos atraviesa a todos, entonces terminan generándose conductas problemáticas
a través de una conducta que tenemos que hacer sí o sí para vivir, que es comer. Hay muchos factores relacionados al desarrollo de un trastorno de este tipo, es decir, que no hay una sola razón, hay una combinación de factores biológicos, psicológicos y obviamente sociológicos también. Son trastornos cognitivos que comparten una psicopatología común, que es la sobrevaloración de la figura, el peso y el control alto en ambas cuestiones. La comida empieza a ocupar un lugar inesperado que no debería tener en la mente de estas personas, y es algo que justamente Ginny empieza a sufrir. Uno de los trastornos que sufre Ginny es la anorexia nerviosa, que por cierto es el trastorno mental con mayor tasa de mortalidad que existe. Este trastorno consiste en un rechazo y un temor profundo a mantener un peso mínimo, sano y necesario, sumado a una alteración significativa de la percepción de la forma o el tamaño del cuerpo. En este trastorno lo que ocurre es que se restringe la ingesta alimentaria, lo que obviamente tiene muchísimas consecuencias médicas y físicas. Lo que ocurre con la anorexia es que realmente no se come, y frente a eso hay un montón de reacciones físicas que empiezan a agravarse con el pasar del tiempo y con la repetición de estos periodos de ausencia de ingesta. Por ejemplo, temblores, debilidad corporal general, desvanecimientos, muchos mareos. Menciona en un momento, por ejemplo, la protagonista, que ella ya llevaba mucho tiempo sin comer y empieza a ver esas estrellitas o cómo se le nubla la vista, y para ella era súper normal porque justamente estaba acostumbrada a darse estos periodos de ausencia de comida. La bulimia, por el otro lado, es un trastorno donde la ingesta ocurre y por lo general ocurre de forma excesiva. Son periodos de mucha ingesta de comida sumados, o mejor dicho, acompañados después de una purga o de algún comportamiento compensatorio a esa ingesta, es decir, que se intenta expulsar toda esa gran cantidad de comida que se ingirió, como así también se intenta, por ejemplo, ejercitar en consecuencia. La purga es muy problemática porque cuando uno empieza a intentar causarse esas expulsiones de comida, el cuerpo se confunde mucho porque el cuerpo está acostumbrado a ingerir comida y tener que retenerla, entonces de repente uno se está forzando a expulsarla, y eso causa que después, por ejemplo, incluso en momentos en los que no quieren expulsar la comida, la terminen expulsando porque el cuerpo termina confundiendo esos mecanismos de ingesta y expulsión. Por último, el trastorno para atracón es otro trastorno que se menciona en este libro, que también por momentos sufre Ginny, ya que esto es algo común, que un paciente de un trastorno de conducta alimentaria oscile entre uno y otro, es decir, que tenga periodos donde padece anorexia, periodos donde quizás desarrolle bulimia o periodos donde tenga trastornos por atracón, que es un desorden compulsivo e impulsivo. En este caso lo que ocurre es un periodo muy corto de tiempo en el cual se ingiere muchísima cantidad de comida, por lo general mucho de algo o mucho de una cosa en particular o mucho de todo lo que hay. Es decir, que quizás comienzan comiéndose una galletita y terminan arrasando con los 5 paquetes que había en la casa en un periodo muy corto de tiempo. Es una compulsión frente a la cual no se pueden detener. Ginny lo describe en este libro como si fuese un interruptor que se prende y empieza a dominarla esa especie de instinto que la hace acabarlo con todo lo que hay en la casa, con algo en particular que ella en una situación del libro arrasa y come todo, porque justamente se activó ese interruptor que ella no puede frenar por sus propios medios. Es decir, que en estas situaciones cuando empiezan a comer es muy difícil detener. Lo que suele sobrevenir luego de estos episodios obviamente es mucha culpa, también periodos donde no se come por mucho tiempo o incluso conductas de compensación. En conclusión, con respecto a lo que es trastornos de conducta alimentaria, me parece que están súper bien definidos, súper bien diferenciados, y que al estar narrado en primera persona uno realmente se pone en la piel del personaje y siente lo que está sintiendo, lo que me parece que es súper importante para también entender al otro, porque muchas veces uno, al no haber experimentado ciertas cosas, no sabe del todo lo que el otro siente. Entonces creo que esa es la parte positiva de estos libros, porque ayudan mucho a ponerse en la piel del otro. Cambiando un poco y saliendo del tema de trastornos de conducta alimentaria, otro tema interesante que trata este libro es la dependencia emocional y también el apego evitativo y ansioso. ¿Por qué? Porque Ginny empieza, al conocer a Adrien, que es este chico con el que empieza a tener un vínculo en el libro, empieza a tener cierta dependencia emocional de él y al mismo tiempo desarrolla un apego ansioso, que es decir, que ella necesita como constantes recordatorios de que él está ahí, de que está todo bien, de que quiere verla, de que quiere estar con ella. Y el problema de esta situación es que Adrien tiene un apego más bien evitativo, que es decir, que son estas personas no de una forma tan voluntaria empiezan a alejarse de la persona. Ejemplo, hay una situación en el libro en la cual Adrien a propósito demora en responderle a Ginny porque es lo que él siente que necesita, porque justamente intenta evitar la intimidad emocional
por su pasado, que también tiene mucho peso, entonces también le cuesta a Adrien vincularse y se intenta aislar cada vez que Ginny le exige respuesta o presencia. Ginny justamente menciona en cierto momento del libro que ella cree que es una persona llena de amor y va repartiendo ese amor en todas las personas, quedándose sin nada de ella. Esto es algo bastante frecuente, por lo general, en personas con trastornos de la conducta alimentaria que desarrollan cierta dependencia emocional frente a una persona que no necesariamente es una pareja, pero sí es una persona que representa el amor para ellos. Por último, para cerrar este video, algo que es súper importante y que en este libro también queda muy bien reflejado es la recuperación. En este libro vemos la recuperación de Ginny, disculpen por el spoiler, pero lo menciono a grandes rasgos, y es algo súper importante porque muestra que la recuperación es posible. Trastornos de la conducta alimentaria tienen una recuperación que realmente implica mucho esfuerzo, mucho trabajo y suelen ser tratamientos largos, de muchas terapias, de interdisciplinas y de muchos altibajos, recaídas y subidas también. Las recaídas, los días malos y los pensamientos negativos son algo que acompañan a los pacientes durante mucho tiempo, incluso cuando ya están bien, cuando ya está todo excelente, suelen tener esos pensamientos de vez en cuando. Pero me parece súper importante que en este libro se llegue a una recuperación justamente para que quede ese mensaje de que es posible. Ginny menciona al final del libro que se mira al espejo y ve un aspecto diferente o un aspecto que quizás no es lo que más le gusta de ver en sí misma, pero sabe que es su aspecto cuando está sana, y eso es lo importante de este libro, que llega a esa conclusión. Pensando entonces qué tiene de positivo leer este tipo de cosas en los libros, me parece que es súper importante para desarrollar el entendimiento en el otro, y también es súper importante para las personas que quizás sufren algo de todo esto y no lo saben identificar tan bien, o no se animan a ponerle nombre, o no se atreven a pedir ayuda. Hay un montón de cosas que estos libros, al hablar de estos temas con tanta delicadeza y con tanto trabajo, con tanta precaución, ayudan a que también una persona identifique que otra la está pasando mal, o para poder entender mejor, o para poder sentirse representado de cierta forma. Me parece que los aspectos positivos son muchísimos y aliento un montón a que este tipo de libros existan y que estén dando vueltas, porque son historias que dejan muchísimo en el lector y que pueden cambiar a más de uno. Si les gusta este tipo de contenido, saben que se pueden suscribir al canal y también me pueden seguir en mis otras redes, que me van a encontrar en todos lados como Sol Reviews.